Estimados, bienvenidos a la clase número 4 de la asignatura de mantención de plantas y equipos. Bien, vamos a continuar un poco con la misma idea del ejercicio anterior, solo que en esta oportunidad vamos a cambiar el ejemplo para ver cómo se nos suelta un poco la mano. Ahora nos vamos a referir a una máquina y les propongo hacernos cargo de la mantención de un frigorífico, de una, no sé, una bodega frigorífica, ¿ya? Otra vez, para no apelar siempre a los mismos ejemplos, vamos a pensar de que se trata de algo que se encuentra, no sé, en un supermercado donde se están guardando, no sé, las carnes, los pescados, ¿ya? Se trata de ese sector. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es empezar a entender cuáles son los requisitos, ¿cierto? Y quedó bien fea la letra. Los requisitos. Y entendemos que son las necesidades y expectativas de quién, de nuestros usuarios. ¿Sí? Sigamos con el mismo esquema, nuestros usuarios. Aclaremos, ¿quiénes van a ser los usuarios? Vamos a pensar de que los usuarios, en este caso, perdón, ¿quiénes son? Ir colocando, me anduve enredando un poco. Aquí colocamos los requisitos y aquí colocamos las partes interesadas. Me adelanté mucho. Entendemos que esas partes interesadas serían en este caso los usuarios. Si estamos diciendo que es un supermercado, entendemos que los usuarios son los carniceros, los que salen de la carne, que van al lugar, también van a ser los que salen del área de la pescadería, ¿cierto? Todos los que usen eso, los fiambres, carne, la fiambrería, no sé qué más, que lo que se guarde en ese sector. Estoy pensando en las cosas que se guardan congeladas, ¿ya? Esos serían esos usuarios, los operadores de las vitrinas, de las distintas vitrinas con alimentos que se mantienen congelados. ¿Quién más? Posiblemente van a aparecer algunos otros actores. Como dijimos que era un supermercado, entonces puede que aparezca la jefatura de sala. Y aparte de eso, que aparezca el área administrativa. Esos son. Y también podría aparecernos los mantenedores, las personas que le van a hacer la mantención. Bien, ahora los requisitos, vamos a tratar de ir uno por uno, pensando. Respecto a los usuarios, ¿qué es lo que les interesa a ellos? Les interesan sus condiciones de seguridad y que la puerta no se les vaya a cerrar con ellos adentro. Puede ser que le interese el funcionamiento de la puerta. ¿Sí? Entonces puede ser de que a ellos les interesen unos asuntos que tienen que ver con su seguridad. ¿Ya? Al jefe de sala, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa que se encuentre disponible, que no falle, ¿cierto? Entonces puede ser que le interesa la disponibilidad del lugar que pueda tener, que guarde las cosas, que no se descongelen, ¿cierto? La disponibilidad y le interesa la continuidad de su proceso. ¿Ya? Disponibilidad en el sentido de que puedan acceder al lugar y ocuparlo cuando ellos lo necesitan, y la continuidad es que esto no se les apague, por ejemplo, un día de verano y empiecen a descomponerse las cosas. Bien, la parte administrativa. ¿Cuál pueden ser sus necesidades? Bueno, seguramente tiene que ver con el uso de la energía, ¿cierto? Y posiblemente son subsidiarios también de lo que opina el mismo jefe de sala. Ahora, respecto al caso de los mantenedores, ¿qué es lo que ocurre con ellos? ¿Cuál puede ser su necesidad expectativa? Vamos a dejarlo otra vez, puede que se trate de un asunto que tenga que ver con su propia seguridad. Puede ser que tengan más claro que les ocupen el lugar, que no se lo dejen intervenido, que por favor déjame limpio el lugar. Yo no quiero entrar a un chiquero. Eso también es una necesidad y hay que saber gestionarla. Entonces, otra vez volvemos a nuestro esquema y les planteo otra vez la misma conversación, solo que a esta altura ustedes ya han madurado, producto de la sesión de Teams anterior, han madurado algunos conceptos. Y aquí dijimos que teníamos a la persona. En este lado vamos a colocar metodología. Aquí vamos a tener, voy un poco en desorden, infraestructura. Aquí tenemos el entorno, las mediciones. Y aquí tenemos los materiales.
Y aquí tenemos los efectos que nosotros pensamos provocar. Y entendemos de que estos obedecen a el resultado de un proceso que tenía entradas y salidas, recursos y actividades. Vamos a hacer una revisión. El proceso le vamos a llamar mantenimiento de la sala frigorífica. ¿Ya? Entonces vamos a pensar cuáles pueden ser las entradas de este proceso. Vamos a darle otro enfoque ahora. ¿Cuáles son las entradas? Tienen que ser los repuestos. ¿Cuáles son las salidas? Los elementos que están deshechos. Por ejemplo, las entradas pueden ser filtros, puede ser gas, algún reactivo químico, ¿ya? Algunas componentes eléctricos, enchufes, cosas por el estilo. Eso es lo que entró al proceso de mantención. ¿Y qué es lo que va a salir? Van a salir todas estas cosas, pero deshechas. Es como ir y cambiar la ampolleta. Entró una ampolleta nueva y salió la ampolleta que estaba quemada. A eso me refiero con la salida. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son los materiales que van a utilizar? Ya entendemos que parece que no se trata de unas pocas, no se trata de martillo. Estamos hablando de algo un poco más especial. Y por el otro lado tenemos cuáles son las actividades que vamos a desarrollar. Y al parecer podríamos tratar de secuenciarlas. Tenemos re claro que son 3. La de inicio, la de término y la del centro. Pensemos, ¿cuáles son las de inicio? Las de inicio probablemente son una suerte de acondicionamiento del lugar para ser intervenido. Escuchen lo que estoy diciendo. Esto es solo sentido común. Acondicionamiento del lugar. Las de desarrollo serán el cambio de repuesto, lo que venga, ¿cierto? Tiene que ser algo de ese estilo. Y las de término terminan con la entrega del lugar, pero seguramente hay una suerte de previo chequeo o de visto bueno. Tiene que haber algo de eso, entendiéndolo así. Bien, todo esto lo que nos produce a nosotros es el resultado, el óptimo, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí, que este es el resultado que deja satisfecho todos los requisitos de todos los actores o las partes interesadas. Bien, vamos a revisar la famosa espina de pescado y veamos qué podríamos decir al respecto. Vamos a partir un poco respecto al entorno. Y vamos a hablar de los mantenedores y de los usuarios, por temas de seguridad. ¿Qué significa eso? Pensando en los mantenedores, es posible que nosotros tengamos que agregar acá, dentro de las actividades, al inicio, y vean que es un poquito distinto a la clase anterior, una actividad de bloqueo de equipos o desenergizado del equipo para evitar esto. Quizás vamos a tener que hacer en la mantención, fíjense, acondicionando el entorno para que puedan trabajar con seguridad estas personas. Significa también, como en el ejemplo anterior, establecer un horario específico para no tener gente transitando en el lugar o que no exista la posibilidad de que te cierren o que te encierren en el lugar. ¿Ya? Entonces nosotros ya entendemos que producto de ese mismo entorno como factores que producen el resultado esperado, en este caso pensando en la seguridad de estos trabajadores. Ahora, pensando en la seguridad de los usuarios, es decir, de los carniceros que están entrando ahí, entonces uno dice, bueno, ¿qué puede ser? Te vas a concentrar específicamente en las bisagras de las puertas, en los sistemas de seguridad, en hacerle una mantención especial. Entonces quizás vas a colocar aquí, no sé, vamos a colocarle el WD-40, a falta de otra cosa mejor para explicar, podría ser que simplemente le están echando algún aceite, estoy hablando de mi ignorancia, un aceite a las puertas de que las bisagras no se queden pilladas o algo por el estilo. Pero ya entiendo, producto de que aquí ya tengo un requisito que tiene que ver con esa seguridad. Entiendo que ataco la causa de ese problema. Si aquí me voy a fijar que la razón es porque tengo las bisagras en malas condiciones, bueno, arreglo esas bisagras. Sigamos. Sobre el jefe de sala, la disponibilidad y la continuidad. Al jefe de sala, ¿qué es lo que le interesa? Si es la continuidad, entonces evidentemente parece que se trata del sistema de refrigeración y el sistema eléctrico y el electrónico. Tengo que asegurarme. Y quizás voy a tomar unas medidas que no tienen mucho que ver con lo que hagan los mantenedores. Quizás voy a tener un sistema de respaldo. Y si voy a hacer una mantención, voy a intervenir ¿sobre qué? Sobre el equipo, donde puedo hacer desde el cambio. Fíjense, no sé, a mí me ha tocado estar cuando se cortaba la luz en un supermercado. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se demora ni 10-15 segundos y se activa el grupo generador, el grupo electrógeno. Entonces uno dice, quizás tengo que intervenir ahí, producto de que me pidieron continuidad, así que le hago mantención a ese componente. Esta es una clase medio distinta de la anterior,
porque se trata de otro caso. Entonces me tengo que hacer cargo de ese componente. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, respecto a la disponibilidad, evidentemente tendré que buscar en algún momento. Quizás esas mantenciones se tienen que hacer en forma parcelada. Pensemos, si es que tengo las condiciones, quizás tenía la sala aislada, quizás tengo la posibilidad de tener un sector funcionando y otro no. Y de esa manera gestiono la disponibilidad, es decir, que no voy a estar ocupando el equipo para hacer la mantención en el momento en que no lo necesito. Quizás destine a hacer las mantenciones cuando hace más frío. Por ejemplo, no hacerlas en verano. Podría ser. Bien, respecto a lo administrativo, ¿qué es lo que tiene que ver con el asunto de los recursos? Perdón. Ya, me anduve dispersando un poco. Volvamos. Esto, por ejemplo, tendría que ver con la forma de hacer la mantención. Cuando me refería a las actividades que coloco acá, me refería a la forma. Es decir, que a través del método que estoy usando, o la secuencia de pasos, o el tipo de actividad, estoy dándole una solución a cada uno de estos. Ahora, fíjense bien, que eventualmente, si yo me fijo que a lo administrativo lo que le interesa es ahorrar plata, tanto por la mantención, por los costos de mantenimiento, como por el consumo de energía, evidentemente voy a tener que generar algunas actividades. Pero fíjense, quizás voy a tener una metodología de mantención que no tiene que ver con la mantención en la intervención. Quizás va a ser una mantención de tipo planificado preventiva. ¿Recuerden cuando lo conversamos? Y le voy a dejar establecido a los usuarios una metodología de trabajo. Es decir, usted cuando entra, cierra la puerta. Si usted sale, haga lo mismo, deje cerrada la puerta. Usted no entre 5 veces en el día. Entre 2 veces en el día a sacar el material. No puede entrar a cada rato. Quizás genere una suerte de sala intermedia, donde pueda dejar algunas cosas que pueda tenerlas ahí medio congeladas. Puede ser eso. Pero fíjense cómo empiezan a influir. En función de los requisitos, empiezo a intervenir sobre cada una de las cosas. Sobre el tipo de personas, creo que quedó claro. Dijimos eléctrico, dijimos electrónico. Quizás alguna suerte de eléctrico o mecánico, o algún tipo de otro tipo de maestro, quizás un gaffiter, para, no sé, ajustar el tema de las bisagras, las conexiones de las tuberías con gas o similares. Respecto a la infraestructura, está claro que yo quizás voy a necesitar cierto tipo de equipo. Esos equipos se usa soldadura, creo que a la soldadura de plata, ¿ya? Para equipos que son con refrigeración. Entonces fíjense que me van a cambiar los instrumentos. No va a ser cualquier cosa la que voy a usar, ¿ya? Quizás voy a estar con un computador, producto que tengo que arreglar algunas cosas de carácter electrónico. Respecto a los materiales, debo pensar muy bien qué es lo que estoy reponiendo, qué filtros son los que cambio, a qué voy a tener que preocuparme. Quizás ando con la suficiente carga de gas para esto. Vean, miren cómo se me empieza a despejar. Y sobre el tipo de mediciones, esto va a ser mucho más fácil. Porque aquí van a aparecer, evidentemente van a aparecer los testers electrónicos, o sea, los testers eléctricos, ¿cierto? Puede ser de que aparezca con algunas cosas que me permitan medir por infrarrojo la temperatura. Puede ser de que tenga alguna suerte de cámara termográfica para ver si es que realmente estoy haciendo la mantención de la manera correcta, dónde tengo alguna fuga de temperatura o de energía. Espero haber dejado un poco otra vez abierta la mente en el sentido de, pensemos en una mantención. Nos guiamos por unos pocos conceptos. ¿Cuáles? Los requisitos según las partes interesadas. Luego tratamos de entender esto y de alguna forma estamos intuyendo, aquí ya no me va a salir tan difícil hacer una planificación. Ya sé que tengo que mirar. Bien, lo dejo hasta acá y nos vemos en la sesión de Teams.